Vamos a orar nuevamente y nos vamos a sentar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Primeramente, Señor, yo te pido, Señor, que me quites de por medio, Señor, y que seas tú hablando, Señor. No permitas, Señor, que yo hable lo que no esté de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, en esta noche, Señor, que tú tomes el control, Señor, también por mis hermanos, Señor, que vayan a escuchar tu palabra, que te escuchen a ti, Señor. Y ahora toma el control, Señor, de este servicio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, en esta tarde, en esta noche, primeramente pues le doy gracias a Dios por el pastor que pues ya está en recuperación y por lo que él también permite que podamos hablar de lo que es de la palabra de Dios. Y es aunque yo creo que no hay nadie que es digno, pero es por la pura misericordia del Señor es que Él nos usa a cada uno. En esta tarde, en esta noche vamos a estudiar algo, yo creo que va a ser algo familiarizado con lo que estamos estudiando en las escuelas dominicales, pero vamos a tenerlo como título, ¿cómo es tu andar diario? Y vamos a ver cómo es tu andar. Y cuando se habla cómo es tu andar diario, todo implica con cómo vives. Cómo vives. Y en esta tarde vamos a poder ver, hay dos maneras de que cómo se puede vivir en este mundo. No hay tres, no hay cuatro, sino hay solo dos maneras. Y estas dos maneras lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Que las dos maneras que podemos ver es vives en la carne o vives en el espíritu. Estas son las dos maneras de vivir. Y todos o están en una o están en otra. No hay un intermedio. No es que yo me puedo quedar en medio de los dos, ni tan en el espíritu ni tan en la carne. No, hay o vives en el espíritu o vives en la carne. Esas las dos maneras cómo es tu andar diario y se ve en la vida. Y entonces vamos a entrar y vamos a poder ver ahí mismo en el capítulo 8, vamos a leer del verso 8 al 11. Vamos a leer del 5 al 11. 8, 5 al 11, si me siguen con su vista. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos aquí claramente lo que vamos a empezar a ver, si las dos maneras de vivir. Dice, o vives en el Espíritu o vives en la carne.
hay dos maneras de que vive cada persona. Y en esta tarde podemos ver de que en cuanto a, se le está hablando aquí a los romanos, cómo es que ellos estaban viviendo. Y se le está hablando a creyentes, y espero que sea lo que se nos está hablando ahora en esta noche, a creyentes. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de una sola manera o estamos viviendo de las dos maneras? Eso es lo que vamos a poder ver en esta tarde. Entonces vamos a ver 4 puntos en esta tarde, y vamos a ver como primero vamos a poder ver por qué necesita el pecador ser salvo. Y aquí nos va a llevar de una manera a la otra. Y vamos a leer nuestras Biblias y vamos a ir a Romanos 1:18 al 23. Dice, Romanos 1:18 al 23, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí estamos viendo por qué necesita el pecador ser salvo. Aquí estamos viendo que porque la ira de Dios, dice, se revela desde los cielos. Y podemos ver que todo lo que está sucediendo aquí con ellos, de que se están pervirtiendo. Y es algo que dice, y cambiaron en el 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ahí nos menciona, dice, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. Y si podemos seguir leyendo, se nos da qué es lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces, por esa razón se necesita que sean salvos. Y de otra forma, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces podemos ver nosotros cómo es que la ira de Dios se revela y nos hace hablar. Y algo que podemos ver es de que dice que el hombre, dice en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Y entonces vemos que ya no era lo que es en cuanto a la gloria de Dios. No se estaba glorificando a Dios. Y si recordamos desde Adán y Eva, desde ahí podemos ver que ellos le glorificaban a Dios cuando fueron los primeros en existir aquí en la tierra. Pero vemos que es lo que había sucedido, y vemos que, ahí vemos que entra el pecado, y aquí vemos que continúan haciéndolo.
no le están glorificando a Dios. Y vemos, vamos a ver, vamos a ir a Jeremías. Jeremías 2:11. Jeremías 2:11 al 13. Y vemos, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Dice, aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado, dice, su gloria por lo que no aprovecha. Y vemos, dice, en el verso 12, dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí claramente podemos ver que estaba haciendo el pueblo, dice, y es lo mismo que empezamos a ver de dos maneras. Y aquí ellos estaban viviendo de una manera, de las que podemos ver a través de la Biblia. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vemos que hay muchos que están buscando cisternas para sí. Es lo mismo que en este tiempo podríamos decir, no, es que yo lo hago de esta manera, es que yo lo hago de esta otra manera. Y no, Dios dice que hay una sola manera de poder vivir. Y si vemos a través de la Biblia, como lo mismo que cuando vamos a compartir y decimos, bueno, vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Siempre hay dos maneras, no hay de en medio. Y es lo que podemos ver aquí, o sigue a Cristo o deja a Cristo. Y eso es lo que ellos estaban haciendo, sí, porque me dejaron a mí. Y si nosotros vemos cuando Adán y Eva existieron, había una comunicación con Dios directamente. Pero cuando ellos pecaron, ya se rompió la comunicación. ¿Y por qué? Porque ellos obedecieron más. Y ahí vemos claramente que dice, obedecieron más a la serpiente y no a Dios. Si le hubiesen obedecido a Dios, no hubiese pasado esto. Pero como ahí dejaron de obedecer a Dios y empezaron a obedecer que alguien más le hable. Y es lo mismo que está sucediendo en nuestros tiempos, no ha cambiado, siempre siguen siendo las dos maneras. O vives lo que estamos viendo, o vives en la carne o vives en el espíritu. Entonces vemos aquí a través de la palabra de Dios, siempre siguen siendo las dos maneras. Y por eso vemos de que, ¿por qué necesita el pecador ser salvo? Porque pues dejaron a Dios. Y esto es lo que vamos a seguir viendo. Vamos a ir a Salmo 106. Salmo 106, 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Dice,
hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y es de qué estaban a qué estaban glorificando aquí. Estaban glorificando, dice, hicieron su mismo Dios, su propio Dios. Y vemos que dice que hicieron el becerro de oro y se postraron ante una imagen de fundición, o sea, de ellos mismos. Y dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Totalmente ahí estaban adorando a algo que ellos mismos lo hicieron. Entonces vemos que estaban dejando de glorificar a Dios. Y por eso es de que necesita la persona. ¿Por qué? Porque se ha desviado, ha dejado de glorificar a Dios. Y vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32, y solo vamos a leer del 1 y el 4. Dice, ¿lo tienen? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y eso es lo que acabamos de ver. ¿Qué era lo que ellos empezaron a hacer? Ellos estaban esperando a Moisés que regresara. ¿Y qué fue lo que dijeron? No, algo le ha pasado arriba y no viene, mejor empecemos a hacer dioses. Lo están buscando de otra manera, no de la manera que Dios, si ellos hubieran sido obedientes, tenían que esperar a Moisés que regresara, tenían que ser pacientes en cuanto que Moisés regresara, pero ellos dijeron no, dice vamos a hacer dice dioses, y usando de las mismas personas. Ahí dice que los aretes, anillos y bueno, de todo lo que era oro. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicieron? Para adorarlo, dejando de adorar al Dios verdadero, a la gloria de Dios. Y entonces vemos que aquí, por eso el libro de Romanos nos lleva al punto, dice, ¿por qué necesita el pecador ser salvo? Un versículo que siempre se repite, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí vemos que
el pueblo empezó a hacer sus dioses de la misma manera que está sucediendo. ¿Cuántas veces vamos y compartimos la palabra de Dios? Ellos dicen, no, déjame hacerlo de esta forma. ¿Cuántas respuestas vemos que cuando la gente le preguntamos, ¿qué pasaría si murieras? ¿A dónde irías? La gente dice, no, yo ya tengo iglesia. Dice, yo ya tengo, dice, y además, una respuesta reciente que me dieron, dice, además dice, ustedes son unos mentirosos. Y es algo que se nos hace estudiando y hace recordar y decir, bueno, sí, ellos están buscando dioses, pero están buscando a su manera. No están buscando al Dios verdadero, están buscando a otro Dios. Por eso es que la gente necesita ser salvo. De lo contrario, están viviendo en el mundo, viviendo en la carne. No le están glorificando a Dios. Entonces vemos aquí el primer punto, ¿por qué necesita el pecador ser salvo? Porque no le está glorificando a Dios. Está andando en su deseo, en lo que él quiere y no quiere obedecer a Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí con los romanos. Vamos a regresar ahí a nuestra cita donde empezamos y vamos a pasar al siguiente y vamos a ver cómo se salva el pecador. Ya pudimos ver por qué necesitan ser salvos, porque pues no están adorando al Señor, y ahora vemos cómo se salva el pecador y vamos a ir ahí mismo en Romanos y vamos a pasar al capítulo 2, en el capítulo 2 y vamos a leer del 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. ¿Ya lo tienen? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y vemos, dice por el 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vemos aquí cómo se salva el pecador. Dice el versículo que podemos enfocarnos es el verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y es algo interesante que y eso sucede cuando vamos a compartir la palabra de Dios. Siempre se está usando la Biblia y siempre se hace usar la Biblia. Y algo que podemos ver, cuando es la Biblia hablando, no hay ni una excusa. Y no se puede decir, es que nomás me está, como decía esta persona, dice, no, es que
no, es que ustedes andan engañando a la gente. No, de lo contrario, se le está enseñando a la persona, cuando se va a compartir, se le está enseñando con la Biblia. Y esto es algo que sucede, bueno, al menos aquí en esta congregación, que siempre se enseña con la Biblia. No se enseña con nuestro deseo, sino con el deseo de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de ver. Dice, y mostrando la obra de la ley escrita. Dice, en sus corazones dando testimonio, dice, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahí vemos que la persona, cuando empieza a escuchar lo que la Biblia está hablando, entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a razonar y dice, oh, sí, sí estoy en error, es pecado lo que estoy haciendo. Y entonces viene y empieza a razonar, y solo esto es a través de la palabra de Dios. Y si vemos a través de la palabra de Dios escrita, por eso vemos que vamos a ir al versículo que también es, hasta muchos lo tienen de memoria, es a Romanos 10:17. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente que es solo a través de la palabra de Dios. No es a través de imágenes, no es a través de lo que nosotros queramos, buscando cómo agradarle a Dios. No, todo conocimiento viene a través de la palabra de Dios. Entonces vemos que lo que estamos oyendo es la palabra de Dios, lo que nos está hablando, de qué manera podemos vivir. Bueno, vamos por eso es de que la palabra de Dios, bueno, regresemos ahí en Romanos y vamos a Romanos 1:16, y ahí vemos los versículos también que muchos hasta de memoria, hasta en los carros, y podemos ver esos versículos. Y vamos a leer el Romanos 1:16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos aquí cómo se puede salvar el pecador, solo es a través de la palabra de Dios. Y vemos que dice que tiene poder poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces vemos, y vamos a leer el siguiente versículo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que dice, como está escrito. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es algo que nosotros podemos ver a través de lo que leemos, viene nuestra fe. No viene así de que, como muchos dicen, no, pues esta mañana Dios me habló y que tengo que hacer esto. No, eso es a través de la palabra de Dios, es que viene nuestra fe. Y dice, por la que está escrita. O sea, no hay nada de que venga de voz de alguien. Si alguien le quiere compartir algo de afuera, es porque no es de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ser por escrito. Y si vemos ahí mismo, vemos el 3, en Romanos 3:21, ahí podemos ver también, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, dice, por la ley y por los profetas. Y esto vemos que, cómo es que nosotros pudimos ver a dónde se le dio la ley. Bueno, vemos que desde Moisés, vemos que ahí se les pudo, que Dios le dio
bueno, ahí vemos que son los 10 mandamientos. Dice, pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley, dice, y por los profetas. Y ese es el conocimiento que viene, que ha llegado hacia nosotros. Y esto es lo que podemos ver en cuanto cómo es que se salva el pecador, porque dice, primeramente vimos que está adorando a lo que no es el Dios verdadero. Y vemos que de las dos maneras que podemos ver. Y vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y entonces vemos aquí, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces en estos dos versículos claramente podemos responder, dice, ¿cómo se salva el pecador? A través de la Escritura. Y esto que es, dice, porque primeramente os he enseñado, y toda enseñanza viene a través de algo escrito. Dice que os he, que he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, y vemos que es el apóstol Pablo, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que esto no es alguien que alguien soñó o que quiso decir, y no, es algo que está escrito. Es una verdad que no se puede negar y que solo es a través de Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No es como dice la gente, no, es mejor, queda más cerca si vamos a Roma, y a Roma solo vamos a encontrar el Papa, y entonces no es así. Y si vamos a otro lado, si vamos a encontrar a Mohammed, tampoco nos iba a llevar a un lado. Solo es a través de Jesucristo, y que Él fue sepultado y resucitó, dice, conforme a las Escrituras. No hay nada de que alguien lo inventó, no, esto es algo que podemos ver. Y si hay otro versículo que lo tenemos hasta de memoria, Romanos 5:8. No, vamos a leerlo porque muchos si no lo tienen en memoria, lo van a tener ahora. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos, el punto donde vamos a llegar es darnos cuenta cómo es que estamos viviendo. Pero ¿qué tiene que suceder primero? Ya pudimos ver que por qué necesita el pecador ser salvo, y ahorita cómo se salva. Y vamos a ir al tercero, que es, ¿qué sucede después que el pecador ha sido salvado? ¿Qué sucede cuando el pecador ha sido salvado? Y es algo interesante, porque vamos a ir viéndolo a través de la palabra de Dios, y vamos a ir a Romanos 3:21. Vamos a leer del 3:21 al 25. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es algo que podemos ver
Dice, vamos a leer el 25, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, dice, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Algo interesante que pudimos ver, que era lo que dice en su paciencia, pasar por alto los pecados, que es lo que no tuvo el pueblo cuando estaban esperando a Moisés. No tuvieron paciencia, ellos lo quisieron hacer más rápido y no es así. Nuestro Señor Jesucristo dice, por haber pasado, dice, por alto, dice, en su paciencia los pecados, dice, pasados. Y gloria al Señor que no solo son los pecados pasados, sino los que vienen. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede después de que el pecador ha sido salvado? Entonces vemos que de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, dice, ha sido justificado. Y es a través de la sangre de Cristo. Y vamos a leer ahí mismo en el 4:25, Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que es algo que para nosotros, ¿qué sucede cuando el pecador ha sido salvado? Entonces ha sido justificado. Es para que no haya dudas. Y vamos a ir a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 y 20. Son versículos que se nos hace recordar y espero que no quede ninguna duda, porque al final vamos a poder llegar a entender por qué razón tenemos que saber y entender esto. En el 6:19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora podemos responder qué sucede después que el pecador ha sido salvado. Ha sido justificado y ha sido comprado. O sea que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces es algo que aquí no debemos de tener ninguna sola duda. Algo que nosotros, aún personas cuando conversamos, y si le ponemos el ejemplo, cuando alguien compra algo de una tienda, ¿será correcto que lo compró y tanto que le gustaba y lo compra y lo deja otra vez ahí? ¿Cuántos lo harían? No, yo creo que hasta, si es posible, se paran y dicen, no, yo me lo llevo. Nadie puede dejar algo que ha sido comprado y lo puede volver a dejar ahí, porque ya pagó el precio. Entonces le pertenece a uno cuando vamos. ¿Y cuánto es más Dios? Dice que Él pagó el precio. Entonces, ¿qué sucede después de que el pecador ha sido salvado, ha sido comprado? Este cuerpo ya no le pertenece. Este cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Entonces vemos que si ya vamos entendiendo ahí que si este cuerpo no me pertenece
Y el versículo, el último versículo que estamos leyendo ahorita dice, porque habéis sido comprados por precio. Y la siguiente palabra dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya vamos entendiendo a qué punto vamos a llegar. ¿Por qué nosotros queremos seguir en las cosas del mundo cuando el Señor nos tiene preparado algo mejor? Algo que nadie puede pagar el precio. El precio de la salvación nadie lo puede pagar. Cristo lo pagó. Entonces, algo que debemos de empezar a pensar, no, esto no es como dice la gente. No, es que hoy soy salvo unos 5 años y ya después no, ya creo que necesito salvarme otra vez. No, aquí dice hemos sido comprados por precio, entonces para nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Eso es lo que no nos cabe en la mente, de que somos propiedad de Él. Entonces, si ya sabiendo esto, que somos propiedad de Él, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir en Romanos 7. Romanos 7. Y vamos a leer del 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne en la ley del pecado. Y aquí empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos que este cuerpo no le pertenece, ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero aún así, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, pero ahora veo. Dice que hay otra ley, dice, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces, ahí ¿qué podemos encontrar? Ahí hay una batalla. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y la palabra cuando dice miserable de mí, que nos hace una pregunta, ¿que no sabes que no te pertenece ese cuerpo? Es para que nosotros empecemos a meditar. Y yo creo que en cuanto a los que hemos estado en la escuela dominical, en todas las palabras que hemos podido aprender en cuanto a los que la carne nos guía, si nosotros podemos examinarnos si estamos en alguna palabra de esos de que es pecado, ¿sabe qué sería la palabra que nosotros nos tocara decir? Imagínense que estemos practicando lo que es de la carne. La palabra para nosotros tendría que ser miserable de mí.
entendiendo que este cuerpo ya no me pertenece, ¿cómo lo sigo usando en la carne? Tendría que pensar, si este cuerpo tiene que pensar del dueño, en el dueño. Esa palabra, yo creo que esa palabra la tendríamos que tener hasta de memoria. Yo me he dado cuenta que estoy cometiendo pecado en y podía enumerar. Dice, la pregunta sería, miserable de mí, ¿cómo es que estoy usando este cuerpo al pecado? Este cuerpo le pertenece al Señor y tiene que glorificar a Él. ¿Y cómo es que dice el 25, el verso 25? Dice, gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero que no se nos olvide que si hemos sido comprados, porque muchas de las veces se han dado cuenta que la diferencia es cuando alguien va a comprar algo y sí le interesa, pero todavía no le paga el dinero y dice, no, eso va a ser mío, y va a ser mío, pero no va a ser de él, y ni es de él todavía porque no lo ha comprado. Cuando es de él es hasta cuando lo ha pagado. Ahora le pertenece. De la misma forma nosotros podemos ver que entre nosotros aún así hay una batalla. Y por eso dice el apóstol Pablo, dice, es una lucha de cada uno. Y bueno, ya podemos ver que hay una batalla. ¿Y cómo es que empezamos viendo por qué necesita el pecador ser salvo? Y dice, ¿cómo se salva el pecador? Ya vimos solo es a través de Jesucristo. ¿Qué sucede después de que el pecador ha sido salvado? Y ahora nos encontramos que hay una batalla. Pero ahí podemos ver nosotros examinarnos. ¿Dónde y cómo es que estamos viviendo? Porque ahí vamos a poder ver, bueno, vamos a pasar al último punto que dice, ¿permanece el pecador salvado? Nos quedáramos, y sabe que cuando se hace esa pregunta, a veces tardamos algo que estaba sucediendo, creo que hace 2 días, que por ahí con los hermanos decíamos que había una computadora muy lenta y que costaba resetearse. Y ahora se recordaron por qué. Porque muchas de las veces a nosotros así nos pasa. La gente a veces dice, ¿tú eres cristiano? ¿Y sabe cómo respondemos? Como que si la computadora empieza ahí a sí. Bueno, sí es que llega a responder sí, pero muchas veces es no sé, como la mayoría de gente cuando uno va a compartir. Y entonces, no hay una seguridad. Y por eso vemos que dice, ¿permanece el pecador salvado después de que haya recibido a Cristo? Y la pregunta es sí, porque, bueno, si ese es el caso. Porque si no, bueno, nos pasa como estábamos mencionando. Pero aquí lo vamos a ver y regresamos a nuestro versículo donde empezamos. Y vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a leer Romanos 8:1. Algo que vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 4.
Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hemos entendido lo que hemos estado leyendo en esta noche, podríamos responder como permanece el pecador salvado, y la pregunta es, ¿con este versículo podemos afirmar? Sí. Dice, porque cuando empieza dice, ahora pues ninguna. Pero para nosotros a veces dice, no, es que si caigo en este pecado y es que este pecado es más grande que el otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna. Y yo creo que, o alguien que no entienda qué significa ninguna. La vez pasada, no recuerdo el pastor que repitió como 2 veces, ¿qué significa ninguna? Dice ninguna. ¿Y qué significa ninguna? Y ninguna. Dice, no le podemos al menos que alguien no la entienda. Entonces vemos a través de la palabra de Dios que nos da una afirmación. Dice, ahora pues si dice ninguna condenación, pero eso sí, dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo va a estar Jesucristo? Sucede cuando recibimos a Cristo. Entonces, y todavía aún así, si la palabra dice ahora pues ninguna condenación, o sea, nadie nos puede condenar. ¿Cuántos de nosotros a veces dudamos? Y bueno, gloria sea al Señor que ya no hay ninguna duda. Y vamos a, si todavía nos quedamos con algo, y vamos a ir ahí mismo en el 8, 31. Bueno, vamos a leer hasta el 39, para que así al final podamos decir con seguridad y no dudando, y que podamos decir al 100%. En el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Si el pecador permanece salvado, salvo, como podemos ver, dice ninguna. Y si no hay ninguna, entonces, ¿cómo no andar en el Espíritu de Dios? ¿Por qué seguimos queriendo todavía poner el pie en las cosas de la carne? Y bueno, ya los versículos no podríamos ir, pero ya yo creo que ya tenemos el conocimiento en cuanto a los deseos de la carne. Entonces, si nosotros tenemos esta seguridad, ¿cómo queremos seguir en la carne? No, esto es para que nos anime y que podamos seguir en el Espíritu. Pero primero que nos debemos recordar la palabra cuando reconocemos que hemos fallado, le hemos fallado al Señor. Miserable de mí, este cuerpo no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Y entonces yo creo que es una reacción que podemos empezar a tener para poder reconocer y que llegue a nuestra mente: al que le tengo que glorificar es a Él, a Dios. ¿A quién? A mi dueño, el que pagó por mí. De lo contrario, no va a suceder. Entonces, ¿cómo es nuestro andar? Y regresemos a nuestra lectura bíblica que tuvimos. Y ahí podemos ver así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa es la otra pregunta que nos podemos hacer. Si nos estamos dejando guiar por la carne, tendríamos que regresar y decir, bueno, ¿seré verdaderamente un hijo de Dios? ¿O necesita ser un hijo de Dios? Porque solo los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Los que no son hijos de Dios son guiados por la carne. Se dejan fácilmente guiar por la carne. Aunque haya luchas, recuérdense que aunque hay luchas entre nosotros, pero ¿qué es lo que podemos ver? Es que a través de la palabra de Dios hacernos recordar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y algo que podemos afirmar, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este es algo que podemos ver, el pastor siempre ha repetido y todos nosotros sabemos también de que nadie puede saber quién es salvo o no, quién es hijo de Dios, más que solo es entre Dios y es personalmente. Pero sí se puede ver. Sí, vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora la pregunta es que nos podemos hacer: ¿queramos seguir viviendo en la carne? Yo creo que de aquí en esta noche nadie podría decir, no, sí voy a seguir viviendo. Pero dice que si va a seguir viviendo en la carne, va a morir. Y sabemos que si va a morir, va a ir al infierno. Para nosotros no deberíamos estar ni siquiera pasar en nuestra mente volver a regresar, sino pensar en el que pagó el precio, en el que murió y resucitó. Y para nosotros no hay ninguna sola duda. Y esto es lo que deberíamos reflexionar, o bueno, si se nos ha hablado muchas veces, los versículos a veces se repiten y se repiten, pero es porque Dios quiere que nosotros nos aseguremos al 100% y que nuestra respuesta sea sí, pero al 100%. No al 50 ni al 75, sino que sea al 100%. Yo sé que esto nos debe de ayudar a pensar cómo es que estamos viviendo. Deberíamos empezar a poner en mente, a empezar a vivir por el que nos ha comprado, al quien le pertenecemos. Y esto es el mensaje que tenía para esta tarde. Espero que el Señor les haya hablado y les haya hecho recordar de lo que debemos de hacer, que no vivir más en la carne. Si estamos viviendo en la carne, deberíamos decir, la primera palabra que tendríamos que decir era: miserable de mí. ¿Cómo es que yo, teniendo una mejor vida, volver a regresar otra vez a lo mismo? Yo creo que si esto estuviera sucediendo, deberíamos hacernos un examen. Y yo creo que los únicos que pueden entender son los hijos de Dios. Alguien que no entiende, había que hacer la pregunta que no es de él. Entonces, en esta noche vamos a ir en oración, y si el Señor le ha hablado y quiere ponerse a cuentas con Él, el altar va a estar abierto. Vamos a ir en oración, que el Señor nos siga guiando, no solo para nosotros, sino para alguien más.
Y eso es lo que Dios quiere, que vayamos y compartamos la palabra de Él, llevando el mensaje. Bien, hermanos, vamos a ir en oración y el altar está abierto, si que quieren usarlo, vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por traernos este mensaje, Señor. Señor, mi Dios, yo lo necesitaba, Señor. Yo soy el primero, Señor, que necesitaba esto, Señor. Gracias por hablarme. Gracias, Señor, por hacernos recordar a través de tu palabra. Pedimos por cada uno, Señor, que está en esta noche. Pedimos, Señor, que tú trabajes en cada corazón, Señor. Pedimos, Señor, que no permita, Señor, que podamos usar este cuerpo a la carne, Señor, sino que a través de tu Espíritu, Señor, que pueda ser guiado, Señor, y que pueda ser usado para glorificarte, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, porque aún tú eres un Dios de oportunidades, Señor, que cada día que se abre tu palabra, Señor, nos habla, Señor, y nos redarguye, Señor, nuestras mentes, Señor, y nos corrige, Señor. Gracias, Señor, porque eres paciente, Señor, con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú trabajes en cada corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, las faltas, Señor, que cometemos, Señor, en alimentar, Señor, a la carne, sino necesitamos, Señor, que nos ayudes a través de tu Espíritu para que podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Te pedimos, Señor, por cada uno de que está aquí en esta tarde. Señor, tú conoces sus corazones y que los sigas usando, Señor, a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te damos las gracias. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.